Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Es para mí un honor presentar al doctor Eduardo Terreros. Permítanme. El doctor Eduardo Terreros, él es el hematólogo de formación. Él es colaborador con nosotros en nivel central. Tiene diferentes actividades y cargos. El doctor Terreros es experto como investigador principal en protocolos de leucemia mieloide aguda, enfermedad de Gaucher, y es titular de la clínica de leucemia de mieloide de 20 años al 19 en siglo XXI. También él es coordinador de programas en la coordinación de calidad de insumos y laboratorios especializados y secretario de la Agrupación Mexicana para Estudio de la Hematología en México. Él egresó del Hospital de Especialidades de México siglo XXI y bueno, además de ser un ponente internacional en diferentes ámbitos, es un gran amigo y colaborador, así que Lalo, pues adelante. Hombre, muchas gracias, Humberto. Te agradezco la gentil presentación y a todos ustedes por haberse unido en este momento a esta charla. También me es muy grato escuchar con entusiasmo cómo se ha ido incrementando la audiencia para este tipo de congresos en geriatría. Los felicito, te felicito, Humberto. Y sin más preámbulo, voy a compartir con ustedes la presentación. El día de hoy hablaremos, si me permites, Humberto, y me das de aceptar para compartirle. Listo. El día de hoy hablaremos acerca del síndrome mielodisplásico. Este tema es un tema en verdad apasionante hoy día, porque es, digamos, el filo de la navaja en donde se puede subdiagnosticar o se puede sobrediagnosticar a los pacientes con síndrome mielodisplásico. Y hablaremos en específico de la evaluación y el tratamiento de este síndrome mielodisplásico. Hoy día sabemos que existen una incidencia descrita por un registro internacional que se llama SER. Este registro marca una tasa de incidencia de síndrome mielodisplásico ajustado por edad de 4.8 por cada 100,000 habitantes. Es muy interesante saber que el síndrome mielodisplásico es una enfermedad de la tercera edad y la edad promedio de aparición descrita de manera internacional es a los 72 años. Sin embargo, hay pacientes que tienen mielodisplasia y que son niños o adultos muy jóvenes en donde la enfermedad se puede presentar. Cuando se hace un análisis de los síndromes mielodisplásicos en el adulto y se evalúa esa incidencia, se da uno cuenta que incrementa notablemente y es de 55.5 por cada 100,000 habitantes y es en mayores de 80 años. ¿Qué es lo que condiciona esta circunstancia? Bueno, hay que recordar que también cerca del 30 al 40% de pacientes pueden evolucionar a una leucemia mieloide aguda. Y esto es nada despreciable en este punto, puesto que estos pacientes, sabiendo que pueden progresar, hay que detenerlo cuanto antes para mejorar su calidad y, por supuesto, evitar una progresión de la enfermedad que finalice con ellos. Aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen síndrome mielodisplásico tienen por lo menos una afección cromosómica. Y esta afección cromosómica, que puede ser 5q menos, monosomía 7, de lesión del cromosoma 7 o la trisomía 8, son las que con más frecuencia se observan en este tipo de pacientes. Aquí he de anotar un comentario muy importante que es Latinoamérica, comparado con Europa o con Estados Unidos, el número de pacientes que tienen un 5q menos es mucho menor de lo que se reporta en esos otros países. Entonces es importante también tomarlo en consideración. Y algo que es muy novedoso y que también habla acerca de las mutaciones somáticas que contiene esta enfermedad
Es porque las investigaciones recientes apuntan a que puede haber algunos genes afectados que son reguladores epigenéticos, como ustedes lo pueden ver en rojo, y que en un momento dado estos reguladores epigenéticos como TET2 pueden marcar la diferencia para ese tipo de pacientes. Otro es aquellos que tienen o que afectan el empalme del RNA y que prácticamente estos han tenido una incidencia muy importante en el tratamiento. Se ha explorado este empalme y puede haber moléculas nuevas en desarrollo para poder tratar este tipo de pacientes con este tipo de mutaciones. Al igual que pueden afectar factores de transcripción. Por ejemplo, un factor de transcripción que usualmente se ve muy relacionado con la leucemia mieloide aguda es este gen del RONX1, que le permite hacer un defecto en esa transcripción y que los pacientes con síndrome mielodisplásico pueden tener una mayor predisposición, y una mayor rapidez a migrar de un mielodisplásico a una leucemia mieloide aguda. Y también hay afectación por algunos receptores de tirosina y del gen RAS, en donde la participación de la proliferación, cambio y modificación en cuanto a este gen pueden generar también, obviamente, un trastorno de mielodisplasia. Hay genes que son supresores tumorales, típicamente como el TP53. Y como veremos más adelante en la charla, este TP53 se ve muy relacionado también con aquellos pacientes que aparentemente son de riesgo bajo de mielodisplasia, pero que al tener este marcador TP53 positivo, los hace de un alto riesgo. Para hablar de una definición de síndrome mielodisplásico, se dice que los síndromes mielodisplásicos consisten en enfermedades clonales de la médula ósea y asociados a una hematopoiesis ineficaz, que se manifiesta como displasia morfológica de los elementos hematopoyéticos y citopenias periféricas. Y las imágenes que pongo en la parte baja de esta definición evidentemente muestran cómo hay alteraciones en aquellos precursores eritroides o que son de glóbulos rojos, en donde hay asincronía de la maduración por la hemoglobina o muestran algunos núcleos o células binucleadas y algunos otros trastornos morfológicos que implican en los megacariocitos, en donde pueden haber puentes internucleares, como se observa en esta imagen, y que pueden ser patoneumónicos morfológicos de la enfermedad. Es importante que ustedes sepan que hay alteraciones morfológicas constitutivas de la displasia típica de un síndrome mielodisplásico y que pueden estar albergadas en tres diferentes grupos, como diseritropoiesis, disgranulopoiesis o dismegacariopoiesis. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, cuando ustedes le piden a una paciente una biometría hemática, en la biometría hemática puede tener o contener la descripción morfológica de los glóbulos rojos, de los leucocitos, en este caso de los neutrófilos o de los linfocitos, etcétera. Y puede existir algún cambio que pueda sugerir de manera muy temprana que ese paciente puede tener la posibilidad de ser una mielodisplasia. Estos cambios de diseritropoiesis, disgranulopoiesis, también pueden ser observados en la médula ósea, por supuesto, y obviamente la dismegacariopoiesis es típicamente alterada esta morfología cuando uno toma el aspirado de médula ósea y lo observa en una tinción. Hablamos de que a propósito de tinciones, hay una tinción especial que se llama tinción de Pearls. Y esta tinción permite identificar alrededor de una célula eritroide si tiene o no depósitos de hierro, y a esto se denomina como sideroblastos en anillo. Es importante que al momento que hablemos de un diagnóstico de síndrome mielodisplásico, nosotros tengamos en mente esta frase. Mielodisplasia no es sinónimo de síndrome mielodisplásico. ¿Qué quiero decir con esto?
que hay enfermedades que pueden tener, por supuesto, displasia o mielodisplasia, pero que finalmente son consecuencia de otro tipo de enfermedad. Por lo que es importante tenerlo en mente siempre y por supuesto al no disponer de un dato patognomónico típico de un síndrome mielodisplásico, en todos los casos debe de excluirse las causas de citopenia o displasia secundaria. Cuando nosotros pensamos o hablamos de un probable síndrome mielodisplásico, va a ser muy importante que ustedes tengan una sospecha con base en qué. Bueno, con base en citopenias persistentes, esto es si tiene anemia, si tiene leucopenia o si tiene trombocitopenia. Si es un adulto mayor, por supuesto, hay que pensar y sospechar en él. Un alto requerimiento transfusional, es decir, aquel paciente que a pesar de que se le da un manejo que pudiera mejorar la anemia, esta no responde, como una anemia refractaria, y en donde la consecuencia de esto es una anemia que amerita una transfusión consecutiva que incluso puede llegar a ser semanal. Hay datos también que pueden ser sospecha de un síndrome mielodisplásico, por ejemplo, un paciente o una paciente mujer en donde puede tener antecedentes de una neoplasia, un cáncer de mama, haber recibido quimioterapia o radioterapias previas y, por supuesto, la exposición a benceno. Aparte de tener esta sospecha, podría o debería hacerse un diagnóstico diferencial y este diagnóstico diferencial está basado sobre todo en aquellas anemias o aquellos padecimientos que pudieran tener una aproximación de citopenias. Por ejemplo, la deficiencia de hierro es una de ellas, la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico que evidentemente provocan en una etapa avanzada una pancitopenia en el paciente, marcada leucopenia con trombocitopenia y anemia. Por supuesto, la hemólisis, infecciones, una neoplasia activa también habría que descartar. Y otra enfermedad que aquí no está anotada, pero que se la recuerdo, se llama hemoglobinuria paroxística nocturna o HPN, y que simula en muchas ocasiones se trate de una enfermedad de síndrome displásico hipocelular y en realidad es una HPN. Pues todos ellos, tanto la sospecha como el poder descartar a la enfermedad, nos puede dar un diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Y esta imagen que a continuación ustedes ven es típicamente de esa displasia eritroide típica de esos pacientes y que por supuesto amerita obviamente un abordaje. Para poder hacer un diagnóstico preciso del síndrome mielodisplásico, debemos de contar con tres elementos por lo menos. El primero es un aspirado de médula ósea, en donde haremos la tinción de Pearls y buscaremos si hay un porcentaje de sideroblastos. Si estos sideroblastos son típicos y que son de tipo 1 o tipo 2, dependiendo del número de gránulos que se encuentren alrededor de la célula. Y por supuesto, aquellos que en un momento dado podríamos encontrar un número de blastos que sobrepase lo normal. Hay que recordar que el número de blastos en la médula ósea es de no más del 5%. Pero en algunos pacientes que tienen mielodisplasia puede haber del 10, 11, 7, 9%. El cariotipo es importante porque permite identificar las anomalías y por lo menos se necesita una lectura de 20 metafases para poder identificar que el cariotipo tiene una calidad adecuada y precisa para poder hacer el diagnóstico. Por supuesto, aprovechando la muestra se puede hacer una serie de estudios mutacionales que, como veremos más adelante, son imprescindibles para hacer un diagnóstico lo más correcto posible y lo más ortodoxo posible. Por supuesto, la biopsia de médula ósea es una biopsia que buscaremos en ese cilindro óseo de 1 centímetro si hay datos de mielofibrosis. No omito señalar que es importante hacer una citometría de flujo y esa citometría de flujo es importante utilizarla para poder en un momento dado hacer lo necesario para poder identificar si tiene clonalidad, qué número de blastos tiene, etcétera. ¿Cuál ha sido en su momento otra circunstancia que es importante? Bueno,
Hablando de las mutaciones somáticas, se sabe que esas mutaciones somáticas son entre el 80 y el 90% de los pacientes con síndrome mielodisplásico. Esta mutación somática en el 70% de los pacientes por lo menos muestran una mutación. Y las mutaciones que con más frecuencia se relacionan, que ustedes pueden ver aquí en poco más del 10% de los que se han identificado con esas frecuencias, es el SF3B1, TET2, SRF2, DNM3, perdón, T3 y el RONX1. Estas alteraciones son las más frecuentemente encontradas en este 10% de mutaciones somáticas de los pacientes. Puede presentarse, evidentemente, estas mutaciones también en personas sanas. Esto hay que anotarlo y dejarlo muy claro porque pueden presentarse sobre todo en personas sanas de edad avanzada y a esto se le denomina hematopoiesis clonal asociada a la edad, sin que sea un síndrome mielodisplásico. De aquí que nosotros podamos tener mutaciones somáticas pero sin enfermedad. Existen diferentes etapas del síndrome mielodisplásico. Hay una denominada como CHIP, cuya definición es aquella hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, en donde la característica es que puede no tener citopenias, no tener displasia, pero sí presente una marcada clonalidad celular. La otra es el ICUS, que es denominado una citopenia de significado incierto, en donde sí puede estar presente una citopenia, en donde hay ausencia de displasia, pero también hay ausencia de clonalidad. Y una citopenia clonal de significado incierto, que se llama CCUS, CUS, en donde la citopenia puede estar presente, la displasia ausente y también presente la clonalidad. Lo que es importante aquí mencionar es que cuando se diagnostica un síndrome mielodisplásico, tanto la citopenia como displasia y la clonalidad están presentes. Un paciente que pueda tener clonalidad en un estado de CHIP o clonalidad en un estado de CUS puede tener mayor posibilidad de transformarse en un síndrome mielodisplásico. Eso es lo importante de esta diapositiva. Y también hay que tomar en consideración que cuando uno hace la búsqueda del estudio citogenético, habrá un hallazgo probablemente citogenético recurrente y que con eso sea suficiente como para sospechar en mielodisplasia, excepto cuando tienen trisomía del 8. Hay personas que son adultos mayores que tienen trisomía del 8, pero que no tienen citopenias, curiosamente, o que no necesariamente tienen un síndrome displásico, pero hay que darles seguimiento. Y por supuesto, hay situaciones en donde podemos hacer un FISH en caso de que tengamos un cariotipo normal, pero que aún así sospechamos de síndrome mielodisplásico, podemos hacer un FISH, sobre todo involucrando la búsqueda del cromosoma 5Q-. También hay estudios mutacionales como TP53, y lo mencionaba hace un momento, hablando algo de estadística, porque podemos tener un paciente que tenga un síndrome mielodisplásico cuyo riesgo sea muy bajo, pero que tenga esta mutación, y el tener esta mutación lo hace automáticamente de alto riesgo. Y finalmente, como había comentado, todos aquellos estudios moleculares relacionados con aquellos genes reguladores de situaciones epigenéticas y que por supuesto hay que buscarlos. ¿Qué hay de la clasificación del síndrome displásico? Bueno, esta clasificación es muy importante, por supuesto, pero el impacto que tiene el índice pronóstico y el score citogenético lo hacen todavía mucho más importante en su predicción. La clasificación ha sufrido diferentes cambios. Desde 1982, la FAB ha hecho descripción morfológica sobre aquellos síndromes mielodisplásicos desde una anemia refractaria hasta una leucemia mielomonocítica crónica. En 2002 los parámetros cambiaron y con los nuevos métodos diagnósticos
lograron identificar más claramente a estos síndromes mielodisplásicos para que en el 2016-2017 la Organización Mundial de la Salud lo perfeccionara. Este síndrome displásico, clasificado en el 2016 como síndrome mielodisplásico unilinaje, síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo, y que de estos podría existir dos, el unilinaje y multilinaje, o aquellos síndromes mielodisplásicos en donde la displasia multilinaje existe, o bien aquellos síndromes mielodisplásicos donde hay un exceso de blastos, pero que este va del 6 al 19%. Y lo subdivide en dos tipos, blastos de tipo 1 y de tipo 2. Por supuesto, un síndrome mielodisplásico que tiene una afectación típica del 5Q- y que fue aislada únicamente, o aquel mielodisplásico que es inclasificable y que no se puede identificar claramente a qué grupo pertenece. Recientemente, en la revisión de la quinta edición de la Organización Mundial de la Salud, incorpora algunos otros cambios sobre el número de blastos y sobre básicamente sobre la definición de cada un tema. Pero más que confundirlos con tanta clasificación, es simplemente reconocer que aquí ya identifican al síndrome mielodisplásico con inactivación bialélica de TP53, por ejemplo, y mencionan que en la médula ósea de este tipo de pacientes debe de ser del menos del 20%, porque de lo contrario sería una leucemia mieloide aguda, que viene de un síndrome mielodisplásico. Otro punto interesante ha sido la estratificación pronóstica del síndrome mielodisplásico. Este índice pronóstico internacional, a partir de 1997, nace con un grupo de 816 pacientes, de los cuales identifican claramente los grupos de riesgo. Tiene alguna limitación, por supuesto, porque no tiene la posibilidad de identificar pacientes de muy bajo riesgo, y no todos tienen la disponibilidad genética, hasta en un 30% no lo tenían. La OMS ha hecho una incorporación importante del número de paquetes globulares que un paciente tiene desde el momento en que se diagnostica, y entonces considera el número de dependencia transfusional, y esto es algo que le da importancia a esta clasificación de la OMS y sobre todo de factor pronóstico. Mientras más paquetes globulares tenga transfundidos un paciente, probablemente ese paciente para un trasplante no sea el mejor candidato. Y el índice pronóstico internacional revisado, IPSS-R por sus siglas en inglés, es una serie de 7,012 pacientes, hacen 5 subgrupos de riesgo, y hay muy claras diferencias de la sobrevida global y el riesgo de transformación a una leucemia mieloide aguda. Ha confirmado su valor predictivo, por supuesto, siendo superior al IPSS, y por supuesto, hoy día con las nuevas terapias que existen para el síndrome displásico le permite evaluarlos de una manera más clara. Cuando uno aplica esta escala, o este índice, le permite a uno identificar no solamente los 5 grupos de riesgo, sino además, vean ustedes, pacientes de alto riesgo con una sobrevida global de menos de 30 meses para estos grupos, y que comparados con el IPSS serían de riesgo intermedio 2 y alto, o IPSS-R de 3.5, y aquellos pacientes que son de bajo riesgo y que tienen una sobrevida global superior a los 30 meses. Cuando uno revisa el score citogenético, uno identifica 5 grupos de riesgo del score citogenético. Este score le permite predecir el número de meses de sobrevida global que pueda tener un paciente. Vamos desde un riesgo de score citogenético muy bueno, teniendo una sobrevida de 60.8 meses, hasta uno muy pobre, con una sobrevida global de 5.7 meses. En el intermedio hay score citogenético bueno, intermedio y pobre. Y por supuesto, ustedes
pueden ver claramente la imagen de la diapositiva aquellas de lesiones o aquellas trisomías que pudieran estar favoreciendo para el grupo bueno e intermedio en un momento dado la sobrevida de estos pacientes. En concreto, conforme va pasando el tiempo, vamos dándonos cuenta que los pacientes con score citogenético muy pobre, por supuesto, tienen una sobrevida muy global. Y entonces el vértice de este triángulo se ve desfavorecido con este grupo. Hablando del tratamiento de síndrome mielodisplásico, tengo que comentar que lo principal es individualizar cada caso. Es necesario evaluar antes de iniciar un tratamiento y considerar otras patologías para que pueda tratarse este paciente. Los tratamientos de síndrome mielodisplásico deben de ser evaluados y esa evaluación generalmente está siendo con escalas como por ejemplo el índice de Lee. El grupo español de síndrome mielodisplásico ha utilizado este índice en donde ustedes pueden ver claramente que involucra algunas variables como la edad, en donde los grupos de edad de 60 a 64 años implica un punto en el score, de 65 a 69 2 puntos, de 70 a 74 3 puntos, de 75 a 79 4 puntos y de 80 a 84 5 puntos. Para aquellos pacientes que tienen más de 85 años, les da en automático 7 puntos. Hay otras variables interesantes como el índice de masa corporal, el que sea diabético, el que tenga un melanoma, el que tenga enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca o en la funcionalidad, que tanto dificultad para bañarse, manejar, caminar, puede llegar a tener. Por supuesto que hay esta aplicabilidad para esta escala y ellos han evaluado pacientes con síndrome mielodisplásico y han observado que puede predecir una mortalidad entre los siguientes 4 a 10 años. Otra escala interesante ha sido la escala llamada o índice de comorbilidad de Soror. Esta escala es muy utilizada para los pacientes que se van a trasplantar. El índice de Soror de aplicación para trasplante le ha permitido mejorar muy por arriba del índice de Charson y en los pacientes del grupo español han observado que es muy útil para ese tipo de pacientes. Dentro del score marca los rubros con más puntaje tiene. Por ejemplo, un paciente que tiene una valvulopatía en automático le da 3 puntos. Un paciente que tiene un daño pulmonar severo le da 3 puntos en automático. Aquella enfermedad hepática moderada o grave también lo tiene. Y un tumor sólido, no se diga, también tiene 3 puntos. De tal manera que todos estos rubros de comorbilidades, por supuesto, toma en cuenta la depresión, la ansiedad, la obesidad y la infección, les da un puntaje mayor ese tipo de pacientes que hay que recordar que mientras más edad tengan, mucho más comorbilidad va a tener. Entonces son escalas estas dos que son muy útiles para probar a este tipo de pacientes y para evaluar a este tipo de pacientes. Por supuesto, el objetivo de esta evaluación pues es identificar la expectativa de vida del paciente antes del diagnóstico del síndrome mielodisplásico, la decisión terapéutica que debe de tener el paciente. Hay que facilitar la intervención especializada para cada uno y quiénes van a participar en el manejo de este conjunto de este paciente y por supuesto el seguimiento de evolución del mismo. Hablando de los tratamientos o medicamentos que son más frecuentemente utilizados en el paciente con síndrome mielodisplásico, se agrupan en diferentes áreas. Por ejemplo, agentes hipometilantes como la azacitidina y la decitabina son muy importantes y piedra angular hoy día para ese tipo de pacientes. La terapia inmunosupresora como la globulina antitimocito y que por supuesto hace algunos años en México había de caballo o bien de conejo, permiten también tener una buena estrategia de manejo para ese tipo de pacientes, al igual que la ciclosporina o el tacrolimus.
Terapias de elementos inmunomoduladores como la lenalidomida, la quimioterapia de alta intensidad. No hay que perder de vista que esta quimioterapia de alta intensidad puede ser el típico esquema de pacientes con leucemia mieloide aguda, que es el 7-3, o altas dosis de citarabina, que también puede darse, pero que sin embargo cursan con mucha toxicidad. Quelantes de hierro por la sobrecarga que se va a dar en este tipo de pacientes por la transfusión. Inhibidores de tirosincinasa como el imatinib también pueden ser estrategias muy importantes para ese tipo de pacientes. Y los factores de crecimiento de células sanguíneas, como por ejemplo el factor estimulante de colonias de granulocitos, de macrófagos, o perfectamente aquellos trombopoyéticos como el romiplastin o el trombopac, o bien como aquellas eritropoyetinas, ¿no? Podemos hablar de la eritropoyetina alfa o la darbepoetina, que son eritropoyetinas de mucho beneficio para este tipo de pacientes, y que hoy día se sabe que son pilares también en el tratamiento de soporte para los mismos. Vamos a hablar a continuación, en los siguientes minutos, acerca del tratamiento para los dos grupos más importantes que tiene el síndrome mielodisplásico. Aquel que es identificado como bajo riesgo, en donde está basado sobre el índice score de IPSS revisado, en donde el paciente puede llegar hasta 3.5. Por debajo de este 3.5 o 3.5 de puntos, se considera un bajo riesgo. Estos pacientes tienen una supervivencia esperada a 30 meses. La mayoría o la mayor cantidad de pacientes, el 90% se manifiesta con anemia. El 40% de los casos requiere en los siguientes 3 años un soporte transfusional. Y la búsqueda de la mutación TP53 es básica en este tipo de pacientes, porque lo que les comentaba hace un momento de que en automático pasaría a no ser de bajo riesgo de tenerla, sino ser de alto riesgo. Para descartar un mal pronóstico en este grupo, habría que hacer este TP53. Y el objetivo de tratamiento en los pacientes de bajo riesgo, pues es corregir las citopenias, en la mayoría de los casos, la propia anemia. Otro tratamiento es aquellos análogos de la talidomida. Este análogo de la talidomida es un medicamento que permite ser inmunomodulador y también un antiangiogénico, perdón. Este síndrome mielodisplásico con 5Q menos es el típico que tiene una mejor respuesta para esta lenalidomida. Hay un 60% de pacientes que responden y un 50% que lo hacen con una remisión citogenética. Eso es importante porque un estudio que fue el inicial en donde marcaron la estupenda respuesta que tienen estos pacientes es que logren una revisión citogenética, y lo lograban hasta el 50% de los casos. La dosis que habitualmente se utiliza de lenalidomida es de 10 miligramos por día por 21 días, cada 28 días. Un 48% de pacientes responden durante el primer ciclo. No así en el segundo, porque es menor, es un 37%, y gente que responde hasta un tercer ciclo solamente en el 9% de los casos. Por supuesto que hay efectos adversos para este medicamento. El efecto adverso más frecuente es la trombocitopenia. Hay que comentar que cuando hay un tratamiento inicial con este medicamento, se espera trombocitopenias hasta el 62% de los casos, pero esta trombocitopenia se revierte conforme van pasando los ciclos. La neutropenia, diarrea, prurito, náusea, rash, fatiga son frecuentes también, y hay que tomar en consideración estos puntos para poder mejorar, obviamente, el soporte de este tipo de pacientes, y evidentemente ante una neutropenia estar preparados para un cuadro de infección asociado o de fiebre asociado a neutropenia. El tratamiento inmunosupresor es un tratamiento que ha brindado también en un grupo específico de pacientes con síndrome mielodisplásico, pero que además de tener la alteración clonal, tienen alteraciones inmunes de los linfocitos T.
Recuerdo muy claramente un paciente que tenía anemia refractaria y que ya llevaba poco más de 30 concentrados eritrocitarios. Se había intentado todo tipo de tratamiento y en el momento que se comienza la ciclosporina, rápidamente comienza a mejorar el paciente las cifras de hemoglobina y la dependencia transfusional. Dos combinaciones han sido utilizadas, la gamaglobulina antitimocito en su variante de conejo y también de caballo, y al parecer tiene más resultado la de caballo. Esta solamente la encontramos en Estados Unidos, disponible, y la ciclosporina A en combinación con la gamaglobulina también ha tenido una muy buena respuesta. Se ha utilizado también en síndrome dysplásico solamente ciclosporina a pacientes de bajo riesgo y les va también bien. Pero cuando tienen identificado dentro del gen o dentro del HLA, perdón, básicamente, pues este HLA de R15, por supuesto que al tenerlo le da una posibilidad mucho mayor de éxito para la ciclosporina y una mejor respuesta. Por supuesto, tiene que tener el paciente ausencia de exceso de blastos y también pues, tiene que tener, obviamente, ausencia de una trisomía 8. 30% de respuestas para este tipo de estrategia y la duración de la respuesta a 3 años es comparado con la supervivencia siendo mayor con la ciclosporina. Hay algunos tratamientos también como alemtuzumab que recientemente se está explorando y también tienen éxito. La azacitidina ha sido uno de los hipometilantes más utilizados en síndrome dysplásico y evidentemente ha tenido una respuesta muy interesante, sobre todo que ha respondido al dejar el paciente la terapia transfusional entre el 50 y el 61%. Esa es la respuesta que ha tenido, sobre todo en bajo riesgo. Las dosis, como pueden ver ustedes, subcutáneas de este tipo de medicamento han sido de 75 miligramos por 5 días. Se ha observado que cuando se ha hecho estudios azacitidina versus placebo, tienen muchísimo más respuesta con este 45%. Y el grupo italiano ha mostrado respuestas del 51% con respecto de la sobrevida global de 30 meses. La respuesta de pacientes con bajo riesgo versus alto riesgo en general, pues también ha sido similar. Algunas otras terapias han sido probadas, tanto la quimioterapia, el trasplante halogénico. En el trasplante halogénico se reconoce que los que mejor les va es aquellos que tienen un riesgo intermedio 1, y esta estrategia apunta más hacia los jóvenes. Sin embargo, hay estudios en donde se ha hecho trasplante en pacientes con edad de 50 a 75 años y también han tenido muy buenos resultados. Y algunas otras nuevas moléculas, como por ejemplo Partecep, que ha sido una de las moléculas dirigidas sobre esta alteración de mutación y prácticamente han tenido muy buena respuesta. La respuesta eritroide para este tipo de moléculas ha sido hasta del 63% con una independencia transfusional de 38%. Y ahora abordaremos, ya casi para terminar la presentación, el síndrome displásico de alto riesgo, aquel que tiene más de 3.5 puntos de este índice internacional revisado y obviamente tiene una supervivencia menor a 30 meses. Hay citopenias refractarias, cifras menores de 30,000 plaquetas y neutrófilos menores de 500 absolutos. Son ciertos marcadores donde podemos decir que debemos de iniciar un tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar la progresión hacia una leucemia aguda. La azacitidina, en comparación con los de bajo riesgo, se ha probado utilizarla en 7 días. Sin embargo, la toxicidad ha sido un poco más alta, por lo que en un momento dado, esta puede estarse utilizando solamente por 5 días subcutánea y los 6 ciclos son los tradicionales para este tipo de terapia. Hay algunos reportes que marcan 12 ciclos. Recientemente se han hecho otras combinaciones como azacitidina y venetoclax en una publicación de Lendy Anderson por parte del doctor García Manero. Y también es importante hablar de las medidas de soporte. La transfusión es una de ellas. El 90% de pacientes se presentan con anemia. Hay que reconocer que un 60% pueden tener una hemoglobina de 10 gramos
y solamente un 27% puede presentarse a su diagnóstico inferior de 8 gramos. La eritropoyetina o la darbepoetina son también estrategias muy importantes y el 50 al 71% de los pacientes de síndrome displásico bajo pueden tener una respuesta favorable. El factor estimulante de colonia sigue siendo una estrategia también importante para ese tipo de pacientes. Y por supuesto, dentro del tratamiento de soporte se encuentran las aféresis o los concentrados plaquetarios. Hay que recordar que por lo menos hay que tener menos de 20,000 plaquetas para poder ser utilizados y un 8 a 16% pueden presentarse como una citopenia inicial. Romiplostin o el Trombopac pueden ser tratamientos que también pueden ayudar a este tipo de pacientes hasta el 47% de respuestas. Y por supuesto, hay tratamientos para quelar el hierro como desferacirox, desferoxamina o deferiprona, que son tratamientos específicos para quelación. Hay que recordar que los pacientes que llegan a quelar hierro pueden mejorar su síndrome displásico. Eso es algo importante por la naturaleza que tiene la fisiopatología del metabolismo del hierro. La sobrecarga de hierro puede llegar a tenerse hasta en el 75% de los pacientes con mielodisplasia y que reciben por lo menos a lo largo de su vida 40 unidades transfusionales. Hemos tenido pacientes que han recibido mucho más que esto. Solamente un 30% llegan a tener incluso hasta 160 transfusiones y la supervivencia mejora al recibir esta quelación de hierro. Finalmente, en estas últimas diapositivas, ya para terminar mi presentación, me permito mostrarles a ustedes dos casos de síndrome mielodisplásico no 5Q menos, con un índice pronóstico de alto riesgo, y a esto llamado evidencia clínica. Este es el primer caso de un paciente de 78 años de edad con el diagnóstico de anemia de un año previo del diagnóstico, trombocitopenia de un año previo y leucopenia menor a 2000. Se aplicaron por lo menos 6 ciclos de azacitidina, pero lo que muestra aquí en esta gráfica es cómo durante octubre del 2015, poco a poco, hasta abril del 2016, fue descendiendo la hemoglobina, descendiendo las plaquetas y los leucocitos, hasta que finalmente se diagnostica y se inicia el tratamiento con azacitidina. Es en el cuarto ciclo en donde comienza a mejorar la cifra de leucocitos. Esta cifra de leucocitos también coincide con la mejora de plaquetas. Por supuesto, vean ustedes la hemoglobina. Esta cifra de hemoglobina también mejora durante el cuarto ciclo y prácticamente asociar la azacitidina con eritropoyetina nos dio cifras mucho mayores de 15 gramos, por lo cual se suspende la eritropoyetina, desciende la eritropoyetina un poco, pero permite mantenerlo cerca de cifras de 14 gramos. Por supuesto que la cifra plaquetaria, al intentar suspender el tratamiento de azacitidina, se ve modificada un poco y llega a bajar, pero nunca por debajo de 100,000. El segundo caso es una paciente de 83 años de edad, quien tiene un diagnóstico de un índice pronóstico también alto, a quien se le realiza una citometría de flujo. Esta citometría de flujo identifica clara y típicamente cómo hay una cantidad de blastos del 18.99%, no 20, pero casi 20, en donde el borderline entre leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico es una situación de casi nada. Esta paciente tiene un cariotipo normal, 46XX, y lo que se le hace es que al identificar el diagnóstico en octubre, el 19 de octubre del 2022, pues se le permite iniciar un tratamiento con azacitidina. Esta azacitidina es iniciada subcutáneamente y la paciente llega a tener una recuperación en la cifra de leucos, en la cifra de neutrófilos y en la cifra de hemoglobina muy interesante. Pero hay que comentar también que tuvo que pasar desde junio del 22 hasta prácticamente octubre para poder pensar en que se trataba de un síndrome displásico. Obviamente, para esta fecha del 24 de abril del 23, cuando estaba por recibir su cuarto ciclo, la paciente decide abandonar el tratamiento y esto ocasionado porque como se aplicaba subcutáneo,
ella llegaba a tener estas lesiones dérmicas importantes, dolorosas, y ella a sus 83 años de edad, y al notar que ya había mejorado, consideró que era suficiente con esto y que iba a poder estar totalmente bien la paciente. Sin embargo, esto desafortunadamente no fue así. La paciente recae claramente, tratamos de volver a reiniciar la azacitidina, incluso con venetoclax, pero se transforma en una leucemia mieloide aguda y fallece en agosto del 23. Existen diferentes protocolos de tratamiento. El objeto de presentar esta diapositiva con ustedes simplemente es remarcar que aquellos pacientes de bajo riesgo deberán tener todo lo necesario para el soporte transfusional o el uso de los factores estimulantes de colonias o eritropoyetinas, que el uso de las eritropoyetinas no debe suspenderse mínimo por lo menos 3 meses de utilizarlos a 6, porque algunos tardan en responder, y que evidentemente la base de un tratamiento curativo tendría que ser un trasplante halogénico. Esta situación puede darse solamente en algunos casos, aquellos casos que son perfectamente elegibles, pero que los pacientes que tienen edades entre 70 y más de 75 años pudieran responder a tratamientos con azacitidina o lenalidomida, por supuesto. Hay tratamientos de quimioterapia intensa, pero no todos responden adecuadamente. Para finalizar, unas conclusiones. Primero, antes que nada, la displasia no es sinónimo de síndrome mielodisplásico, porque hay displasia en diferentes enfermedades autoinmunes o incluso en enfermedades normales, vamos, anemias, ¿no? Hay que tener accesibilidad a las pruebas diagnósticas, es de suma importancia, así como un tratamiento de soporte. Hoy día hay tratamientos que brindan posibilidad de mejorar la sobrevida de pacientes y cuando estos sean adecuadamente tratados, por supuesto. Hay que evaluar cada paciente de manera individual y, por supuesto, el trasplante halogénico sigue siendo la única estrategia curativa para el síndrome mielodisplásico, sobre todo para pacientes jóvenes, pero no hay que perder de foco que, como les comentaba hace un momento, también hay reportes interesantes ya en pacientes de más de 60 años hasta 75 que han tenido un trasplante. Y con esto les agradezco mucho su amabilidad y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Terreros. La verdad es que nos abre muchísima luz sobre el protocolo diagnóstico y el tratamiento de esos pacientitos que son pues tan complejos. En realidad, pues ustedes como hematología siempre nos apoyan demasiadísimo. Entiendo que pues los centros que tienen pues la infraestructura y todo lo necesario para llevar de a cabo el diagnóstico y el seguimiento, pues no hay tanta accesibilidad por el momento, pero para hacia allá vamos. ¿Le parece si damos pie a las preguntas que nos solicitan nuestra audiencia? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Tenemos la primera pregunta. Nos pregunta, ¿hay algún momento clave o después de cuántas transfusiones o ciclos de tratamiento podemos sospechar que estamos ante un paciente con citopenias refractarias? Sí, muy buena pregunta. Cuando ustedes analizan la biometría hemática, hay algunos puntos muy interesantes. Uno de ellos es el volumen corpuscular medio, que es el tamaño en fentolitros de los eritrocitos. Algunos pacientes que orientan a pensar que ya va a tener síndrome displásico ese paciente es que tienen macrocitosis. La macrocitosis es por arriba de 100 fentolitros. Nunca por más arriba de 120 fentolitros porque sería anemia por deficiencia de vitamina B12. Ahora, ustedes transfunden a un paciente, normalmente les puede durar la transfusión 2 semanas, algunas veces raramente 3, pero no desciende tan rápido. Y en estos pacientes, conforme ustedes van transfundiendo con más frecuencia, más rápidamente la demanda incrementa. He tenido pacientes que los transfundes un lunes y para el siguiente lunes le haces la biometría y prácticamente no aumentó ni siquiera 1 gramo a 1,5 gramos, que es lo que normalmente aumenta un paquete globular. Entonces, si yo tengo un paciente que ya lo he transfundido, que ya descarté
cosas tan sencillas como anemia megaloblástica, deficiencia de hierro, otras más, muy seguramente ese paciente podría tener con más de 3 paquetes globulares una dependencia transfusional y ser un síndrome mielodisplásico. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente nos la pregunta Alejandra Flores Martínez y la verdad es que pues muy interesante. ¿La edad es un criterio de exclusión para trasplante? ¿Cuáles sus indicaciones? Y pues conocer su experiencia también en paciente adulto mayor, sobre todo en aquellos pacientes pues de mayor longevidad. Sí. Algunas guías habla de máximo 65 años para trasplante. Hay diferentes trasplantes, ¿no? Tenemos el trasplante alogénico, el haploidéntico, el mini trasplante, el trasplante autólogo, que es utilizado mucho para linfomas, mielomas, y obviamente el trasplante no relacionado, ¿no? Dentro de los trasplantes, el trasplante que más utilidad tiene es el halogénico. Sin embargo, para encontrar uno compatible es el problema, ¿no? Nosotros somos la mezcla de mamá y papá. Tendríamos que tener el hermano gemelo para tener un HLA totalmente idéntico. Entonces, tenemos que hacer búsquedas en la red de donadores para trasplantes, cuál podría ser uno el más compatible. Ese es el primer reto. El segundo es, volviendo a la edad, las comorbilidades. Pacientes que tienen daño renal, daño hepático o enfermedad cardiovascular difícilmente van a poder ser candidatos a un trasplante, pero hay pacientes que tienen 60, 65, 70 años y me ha tocado verlos en muy buen estado. Y entonces a ellos se le puede brindar un trasplante halogénico con búsqueda de donador o un mini trasplante. Haciendo concreto en la pregunta, pareciera que se extiende de 65 a 75 años la posibilidad de trasplantarlo. Ya hay algunas publicaciones al respecto. Muchas gracias, doctor. Igualmente nos preguntan, ¿hay algún momento clave o después de cuántas transfusiones o ciclos de tratamiento podemos sospechar que estamos esta ya le habíamos dado lectura? ¿Cuáles serían las infecciones en el adulto mayor que más se adicionan con el desarrollo de citopenias? Bueno, por ejemplo, uno son las infecciones de tipo viral por Epstein-Barr. Otras de las bacterianas generalmente son aquellas neumonías, pueden llegar a tener. Me ha tocado ver pacientes que tienen, por ejemplo, baja reserva medular, hacen procesos neumónicos e inmediatamente hacen neutropenia. Pasa el evento infeccioso, le dejas filgastrim o el trombopac y recupera esa médula ósea, pero no tiene síndrome mielodisplásico. Hay algunas veces, y generalmente yo lo hago, es que aquel paciente que tiene infección, trato de hemocultivarlo o trato de hacerle un FilmArray, depende si es una infección respiratoria o si es una infección digestiva. Pero hay que recordar que en un paciente adulto mayor que rebasa los 70 años, puede llegar a tener una baja reserva medular y eso ser un causante de citopenias. De acuerdo. Y por cuestión de tiempo, vamos a darle pie a la última pregunta. Nos Sí. preguntan sobre si tendría alguna consideración especial al iniciar el tratamiento en el adulto mayor que se considera frágil. Sí. Yo lo que generalmente evalúo es la función cardíaca y renal. Uno tiene que tener muy claro que puede uno ocupar para pacientes de bajo riesgo, pero que tienen más de 70 años, ciclosporina, por ejemplo. Es un paciente que si tiene la habilidad renal no voy a poder ocupar la ciclosporina. Entonces tendría que ocupar azacitidina o tendría que ocupar lenalidomida. Pero si es un paciente que ya tiene neuropatía asociada a otra enfermedad como la diabetes, si yo ocupo lenalidomida voy a empeorar su neuropatía, entonces tendría que ocupar otro tipo de tratamiento diferente a ese. En conclusión, sí, hay que evaluarlos completamente para poder identificar desde el punto de vista renal, cardiovascular, pulmonar, hepático, que esté todo en orden para poder pues hacer uso de las diferentes estrategias, ¿no?
¿Y quién mejor que ustedes para poder hacer esa evaluación? Puede ser con las escalas que les mostré o utilizar algunas otras que pudieran estar más familiarizados. Pero me permití mostrarles esas escalas porque están evaluadas en pacientes con mielodisplasia. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, y a continuación, si nos gusta acompañar, por favor, Sí, a claro. la presentación de unas preguntas. Aquí les pongo el código QR para que se vayan anotando al Aja Slides. Vamos a dar unos pequeños momentos en lo que se anotan todos. Muy bien, muy interesante. Veamos cómo sale la estadística. Vemos que va entrando Querétaro, Tlalnepantla, los profesores de León, Torreón, Morelia. La verdad es que pues hubo una excelente participación de todas las sedes. Llegamos hasta 230, me parece. Nuestros compañeros de La Raza, el Hospital General Regional 1 de Querétaro, Juárez, León, Morelia. Y me gustaría recordarles que pues ya se acerca nuestro congreso, nuestro 7º Congreso Internacional de Geriatrims, donde vamos a hablar sobre todo sobre el impacto de la multimorbilidad. Tenemos 4 auditorios simultáneos para geriatría, nutrición, enfermería, trabajo social y prestaciones sociales. Vamos a contar con los talleres. Va a ser realizado del 11 al 13 de octubre en el auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Igualmente, pues vamos a tener algunas actividades. Aquí, en este caso, pues vamos a tener el concurso de fotografía y también vamos a tener el concurso de Jeopardy de residentes de geriatría para que puedan mandar a sus participantes. Tenemos 54 inscritos, 53. Vamos a dar inicio. Estos son los premios del concurso de residentes, un estetoscopio y los talleres que se van a realizar. Los trabajos de investigación también tendrán premio. Y les presento a nuestro, pues, maravilloso comité organizador de nuestro Congreso de Geriatrims. Quizás ya conozcan a alguno de ellos, quizás sean sus profesores. Y vamos a dar inicio al Aja Slides. Muy bien. Recuerden que esta pregunta recompensa por la velocidad. ¿Cuál es la citopenia más frecuente relacionada con síndrome mielodisplásico? Anemia, linfopenia, trombocitopenia y neutropenia. El doctor lo mencionó varias veces, incluso hasta dentro del tratamiento. Muy bien, pues vemos que todos prestaron atención a la exposición del profesor. ¿Algo que quiera comentar, doctor? Se puede presentar en ocasiones con algún paciente en lugar de anemia leucopenia, pero es un porcentaje mucho menor. Sin embargo, puede llegar a ser. Ujú. Gracias, doctor. Pregunta número 2. ¿Cuál es el parámetro de biometría hemática que puede orientar a sospechar síndrome mielodisplásico asociado a anemia? Ancho de distribución de eritrocitaria, hematocrito, saturación de hemoglobina o volumen corpuscular medio. Excelente. Muy Volumen bien. corpuscular medio, pues ahí el doctor incluso nos comentó el parámetro de los femtolitros que debe de tener como parte del volumen. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del síndrome mielodisplásico? Anemia megaloblástica, policitemia rubra vera, linfoma,
mieloma múltiple. Muy bien, la mayoría contestó correctamente. Excelente. Si nos puede retroalimentar, por favor, doctor. Sí, algo muy interesante es la anemia megaloblástica es con mucho más frecuencia la entidad cuya diagnóstico diferencial se tiene que hacer, porque hay que recordar que en estadios avanzados de la anemia megaloblástica los pacientes hacen pancitopenia. Lo primero es una anemia y lo segundo es una leucopenia con trombocitopenia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un volumen corpuscular medio muy alto, hablamos de más de 120 fentolitros con DHL aumentada, deshidrogenasa láctica aumentada, de 500 o más, ese paciente tiene hemólisis intramedular y muy seguramente es anemia megaloblástica, no es mielodisplasia. Muchísimas gracias, doctor. Y veamos nuestro leaderboard. Pues muchas felicidades a Guadalajara, va ganando. Aún nos restan 2 preguntas. Torreón, Querétaro, Guadalajara y nuestro súper recibido grupo de estudiantes. Muy Bien, bien. continuamos. Pregunta 4. ¿Cuál es la escala pronóstica que evalúa de manera adecuada el bajo riesgo? El score de la OMS, el IPSS, el IPSS-R o el FAB. Tres, dos, uno. Excelente. Si nos puede retroalimentar, por favor, doctor. Sí, puede tener esta pregunta un poco de maña, ¿no? Porque es cierto, el IPSS cataloga también como bajo riesgo, pero hay que recordar que es muy bajo riesgo y bajo riesgo. Por eso son los 5 subtipos de la subclasificación del IPSS revisado. Entonces, ustedes recuerden que ahorita dentro de las escalas, la mejor para poder englobar una evaluación más completa sería el IPSS revisado. Pero si por alguna razón no contiene todos los rubros esa clasificación o ese índice internacional, el IPSS es muy válido también. Pero felicito a ambos que contestaron estos dos, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Y pues continúa liderando el Hospital Regional de Guadalajara junto con el de Querétaro. En la siguiente pregunta quizás veamos un desempate. Pregunta 5 de 5. El tratamiento de síndrome mielodisplásico debe iniciarse ante la presencia de citopenia o citopenias importantes o requerimiento transfusional, anemia, trombocitopenia o neutropenia. Citopenia o citopenias importantes. Si Muy nos bien. puede retroalimentar, doctor. Sí, yo creo que eso es algo que tienen que llevarse a casa el día de hoy, o si están en casa, recordarlo. Cuando ustedes vean a un paciente en su consulta cuya biometría hemática refleje una anemia, pero es que esta anemia sea muy notoria y con descenso histórico, si es de preferencia que tuviera las biometrías previas, ese paciente hay que estudiarlo cuanto antes. El segundo punto es paciente con citopenias, obligado cuanto antes descartar un mielodisplásico y más si estamos hablando de pacientes que son mayores de 60 años. Por supuesto, no se diga si aquellos pacientes que tienen historia transfusional y que a pesar de lo transfundido el paciente no mejora, se ha descartado que no tenga una hemorragia del tubo digestivo en el caso de los varones o que tuviese un sangrado en vejiga o en otro sitio que explique la anemia, por supuesto que hay que estar pensando en mielodisplasia. De acuerdo. Muchísimas gracias. Pues veamos cómo quedaron.
Ah, y caray. remontó el Hospital de Querétaro. Muchísimas felicidades al doctor Ricardo Flores. Recuerde, doctor Ricardo, que escríbale a su profesor, a la doctora Gisela, para que le hagan válida su beca para acudir al Congreso de Geriatrims. ¿De Muchas acuerdo? Recuerden felicidades. que vamos a estar regalando becas en nuestras sesiones. ¿De acuerdo? Pues no me queda más que agradecerle a usted por su excelente ponencia, doctor Eduardo Gracias. Torreros. Son ustedes muy amables. Muchas gracias por la invitación y los felicito por estas preguntas y lo hace muy ameno. Muchas gracias. Son ustedes muy gentiles. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Muy linda noche. Hasta luego. Muchas gracias. A usted, doctor.